Continuamos con la lectura bíblica hoy en Hebreos capítulo 9 y damos gracias a Dios por este día que es 14 de octubre del 2025. Continuamos con la lectura. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamado el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, en la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presentes en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y pues la palabra de Dios aquí nos explica cómo era antes cómo se celebraba el ofrecimiento a Dios, la alabanza a Dios, y no podían entrar todos al lugar santísimo. Solo era una persona y que no había cometido pecado, porque si entraba una persona que había cometido pecado al lugar santísimo, esa persona moría. Y aquí nos habla que solo hubo un sacrificio después, que fue cuando vino Cristo a morir por nosotros. Y aquí lo dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido por los pecados una sola vez. Y va a venir por segunda vez por su pueblo, por los que creen, por los que hacen la voluntad de Él. Así que, hermanos, esto es algo que va a pasar, que no es solo que para los cristianos, que para los que creen, que son teorías, filosofías humanas. No. Esta es la palabra de Dios que nos habla para cuando el Señor venga por su pueblo o nos llame a su presencia. Así que, hermanos, no dudemos del Señor. El Señor está a la puerta tocando a tu corazón para que lo recibas, lo aceptes, porque Él es el único Salvador que hay en este mundo, el único que ha prometido en su palabra y cumple. Hay muchos que le han pedido a Dios muchas cosas y no se las han dado, no se las ha dado Dios y se enojan con Él, pero es que Dios sabe por qué no nos da las cosas que queremos. La Biblia dice que si no recibimos es que porque pedimos mal, habla en Santiago, pedimos mal, pedimos solo para nuestros deleites y nuestros placeres. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que pidamos sabiduría para poder entender su palabra, sabiduría para poder tomar decisiones en este mundo, sabiduría, que le pidamos a Dios sabiduría para no enojarnos con el prójimo, con nuestro hermano, para no tener rencor, envidia, todas esas cosas que no edifican. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, los frutos del Espíritu. Dios les bendiga, hermanos, en este día y que tengan el mejor de los días bendiciendo a los que les rodean. Bendiciones.